En el corazón de la llanura, donde los árboles se retuercen y la niebla se aferra al suelo, circula una leyenda que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. La llaman la historia del tren fantasma de medianoche. No es un cuento para los débiles de espíritu, ni para quienes buscan consuelo en la luz del día. Es una advertencia, susurrada entre los habitantes de pueblos olvidados, sobre un tren que no respeta las leyes del tiempo ni de la muerte. Hacía décadas que las vías del ferrocarril habían sido abandonadas. El óxido devoraba los rieles, y las estaciones, con sus techos hundidos y ventanas ciegas, eran poco más que tumbas de madera. Nadie recordaba cuando dejó de pasar el último tren oficial. Pero los ancianos, con ojos vidriosos y manos temblorosas, juraban que algo seguía moviéndose en la oscuridad. Algo que no necesitaba horarios ni pasajeros vivos. Todo comenzó con el maquinista, un hombre llamado Ezequiel Varga. Era un tipo solitario, de mirada afilada y pocas palabras, que conducía el tren de carga nocturno entre los pueblos de la llanura. Decían que conocía cada curva de las vías como si fueran las líneas de su propia mano. Pero una noche de noviembre, bajo una luna cubierta por nubes negras, Ezequiel no regresó. El tren, cargado de carbón y provisiones, simplemente desapareció. No hubo restos, ni señales de descarrilamiento. Solo un silencio que pesaba más que el metal. Los primeros en notar algo extraño fueron los cazadores que merodeaban cerca de las vías. Una madrugada, mientras rastreaban ciervos, oyeron un rumor sordo, como si la tierra misma temblara bajo sus botas. Luego vino el silbato, un lamento que helaba la sangre, seguido por el traqueteo de las ruedas. Uno de ellos, un hombre curtido llamado Tomás, juró haber visto luces parpadeantes entre la niebla, faroles oscilantes que no iluminaban nada. Cuando intentó acercarse, el aire se volvió denso, y un olor a azufre le quemó la garganta. Corrió hasta el pueblo, pero nunca volvió a ser el mismo. Sus amigos decían que, desde entonces, murmuraba sobre sombras que lo seguían. Con los años, los avistamientos se multiplicaron. Algunos decían que el tren aparecía solo a medianoche, cuando el reloj marcaba las 12 en punto y la niebla era más espesa. Otros aseguraban haber visto figuras en las ventanas, siluetas inmóviles, con rostros borrosos que los miraban fijamente. Una mujer, Clara, afirmó haber encontrado un billete arrugado en el suelo cerca de las vías. Estaba escrito a mano, con tinta desvaída, y solo decía, «Sube si te atreves». Lo guardó, intrigada, pero al amanecer ya no estaba en su bolsillo. Esa noche, despertó con el sonido de pasos en su pasillo, y al encender la luz, vio marcas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado desde la lluvia, aunque no había llovido en semanas. El episodio más escalofriante tuvo lugar en 1997. 4 adolescentes, armados con linternas, una cámara y el valor imprudente de la juventud, decidieron desafiar la leyenda. Se apostaron junto a las vías, bromeando entre ellos mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche. Cuando las agujas se alinearon, el aire se congeló, y las linternas titubearon como si algo drenara su energía. La cámara capturó fragmentos antes de apagarse, un tren negro, con vagones que parecían retorcerse bajo su propia sombra. Entre el crepitar, se oían voces, un coro de susurros que repetía, «No mires atrás». Solo uno regresó, un chico llamado Daniel, con el pelo blanco como la nieve y los ojos vacíos. No habló de sus amigos, pero en su mochila encontraron un trozo de carbón que ardía al tocarlo, aunque estaba frío como el hielo. Hay más historias. Un granjero que perdió a su perro tras verlo correr hacia las vías, solo para encontrarlo días después, inmóvil, con los ojos fijos en algo invisible. Una niña que dibujó un tren con crayones negros, diciendo que lo había visto en sus sueños, con un hombre de sombrero al frente que le sonreía sin boca. Los escépticos hablan de ilusiones, de gases subterráneos o ecos del pasado. Pero los que han sentido el peso de la niebla saben que no es tan simple. Ezequiel Varga no desapareció, fue atrapado por algo que vive en las grietas de la realidad, algo que lo obliga a conducir eternamente, recolectando almas para un viaje sin retorno. Si alguna vez cruzas esas tierras desoladas, ten cuidado. Cuando la niebla se levante y el silencio se vuelva un zumbido en tus oídos, podrías escuchar el traqueteo lejano.
Si ves luces parpadeando en la oscuridad, no te detengas. No corras hacia ellas. Y, sobre todo, no mires atrás. Porque el tren fantasma de medianoche no solo pasa de largo, busca a quienes lo desafían, y su silbato es una invitación que pocos rechazan, y ninguno sobrevive.